Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, yo soy Rafa Fernández y esto es El Tribuno. Bueno, ya habéis visto que he estado pues muy malo y no ha sido un simple resfriado lo que he tenido. He estado bastante perjudicado, pero bueno, ya estoy bastante mejor y lo importante es continuar. Si me veis que a veces se me va un poco la voz, bueno, no os preocupéis, que yo de momento sigo bien. Pues vengo con una serie de noticias que gracias a varios seguidores de este canal italianos, pues bueno, me hacen llegar noticias al correo electrónico. Y yo, fíjate que hace cuestión de un año o 2 años estuve en Italia, en Roma. Roma muy bonita, Roma preciosa, el Vaticano, Museo Vaticano, todo muy bonito, todo precioso. Incluso encontré pues una cierta afinidad, ¿no? Con el italiano con nosotros, ¿no? O sea, la población italiana con los españoles. De hecho, ellos nos declaran pues, que somos muy parecidos, muy similares, pero en el fondo, y no me extraña, en cierto modo se ríen un poco de nuestro gobierno. Un poco no, bastante, bastante. O sea, se descojonan, vamos. O sea, recopilo noticias y de hecho el italiano no es muy difícil para nosotros, incluso para leerlo, ¿no? Y por ejemplo, una de las noticias que fueron un bombazo en España, dice España, la ministra invita a consumir menos carne, pero el presidente Sánchez se retracta. Un chuletón en el punto justo es imbatible. Bueno, las declaraciones de Sánchez dijo algo así como, a mí donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Bueno, el ministro Garzón había lanzado una invitación a consumir menos carne para limitar las emisiones de CO2. Que este tipo de industria genera un gran porcentaje, pero también por las implicaciones para la salud del consumo excesivo. Luego, la gente dice, hay macrogranjas en España, ¿no? En España habrán 5 o 6 o 4. O sea, no es que hayan miles de macrogranjas. Hay 4, 5, 6, no hay 7 como mucho. Y esto supone un porcentaje muy bajo de las macrogranjas en España. Es decir, que España no está por encima de sus posibilidades en cuanto a emisiones de CO2, en cuanto a la contaminación que puede generar una macrogranja. Pero el señor Garzón se tiró ahí, ¡guau! Y además, ojo con esto, que lo que hizo fue hacer declaraciones en un periódico británico. Y además dijo que la industria de la carne española es una mierda. Tal cual, tal cual. Pues bueno, España es un país con un gran consumo de carne por per cápita, ¿no? Por encima de la media europea y donde la industria del sector es muy importante. Sí, porque tenemos embutidos, tenemos jamones, tenemos pues muchos encurtidos que provienen del cerdo, de la vaca, en fin, de diferentes animales, ¿no? En otros países europeos, pues no. ¿Por qué? Pues porque no tienen esa tradición. Pero no por ello llegamos a unos límites locos, como decía Garzón, para limitar las emisiones del CO2. Bueno, Italia, los periódicos italianos se descojonaban de risa cuando esto lo dice su ministro y el presidente, pocos días después, decía donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. No me digas que no es para descojonarse. Que seamos el hazme reír de otros países con esas tonterías. Bueno, más cosas, te traigo más cosas. Otra noticia desde Italia, y que esto ha sido reciente. Pero son cosas que van quedando en la retina del italiano, sea de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, y piensan que somos unos puñeteros gualtrapas. Pero claro, cuando tú luego hablas con un italiano le dices, no, no, yo no he votado a este señor. Este señor la está liando. Lo que hace este señor es horrible.
Entonces el italiano, como cualquier otra nacionalidad, empieza pues a asentar y a sentir lo que tú le estás diciendo y a comprenderte. Con lo cual, resultado final, que tú y el italiano os acabáis descojonando del gobierno. Total, esta es la realidad. En España hay una crisis muy grave en cuanto a los nombramientos judiciales. Hay una crisis muy grave. Italia, la prensa italiana, de derechas y de izquierdas, lo ha calificado como una crisis muy grave en cuanto a los nombramientos judiciales. Bueno, luego el subtitular dice: el gobierno y la oposición discuten por la renovación del Tribunal Constitucional y se acusan mutuamente de atentar contra la democracia. Este es otro titular, pero más abajo, bueno, otro titular más, dice que la gobierno y oposición se acusan de dar un golpe de Estado. Y luego el periódico italiano se pregunta cómo podemos permitir que un país supuestamente constitucional, supuestamente con una libertad y en el contexto europeo, está dentro de la Unión Europea entre gobierno y oposición intentando darse golpes de Estado uno al otro. Esto es propio de una república bananera. Lógico, lógico. Y esta es la imagen que estamos dando en Italia. Te estoy poniendo el ejemplo de Italia, porque ya hablé de Inglaterra, Francia y Alemania. Muchos pensaréis, bueno, no, pero es que no nos quieren a los españoles. No, sí, sí nos quieren. No, esto es una tontería. Es una tontería. A ver, no nos quieren como sus hermanos, eso es normal. Quizá en Italia sí tengamos más feeling con los italianos, muchísimo más del que creéis. Y el italiano se ve muy próximo a nosotros y nosotros somos muy próximos a los italianos. Pero se llevan las manos a la cabeza con este tipo de cosas, con países como España, donde hay una constitución, unas leyes, y el propio gobierno quiere romper esas leyes. Y el periódico se pregunta, ¿cómo puede ser que el propio gobierno vaya en contra de la Constitución y la oposición acuse al otro de dar un golpe de Estado y el gobierno acusa a la oposición de dar golpes de Estado? Esto es ridículo. Bueno, ya visteis la imagen de Pedro Sánchez en Francia, Alemania e Inglaterra. Esto es demencial. O sea, demencial. Pedro el guapo, Pedro el hermosito, el pequeño español, le petit español hermoso. O sea, cosas que dices, somos el puñetero, hazme reír, por culpa de una panda, porque son una panda, de inútiles que lo único que hacen es dar desconfianza a los países del entorno europeo. Yo soy el primero que me saldría de la Unión Europea. Está claro, o sea, yo cogería a tomar viento ya la Unión Europea, porque la Unión Europea solo nos impone. Sí es cierto que la Unión Europea nos subvenciona, pero luego nos lo cobra con creces. Una cosa es que tú subvenciones, lo cobres en su justa medida, pero luego vienen las restricciones de la Unión Europea hacia España. Y tenemos que admitir, por una directiva europea, las frutas, verduras, hortalizas, el aceite de oliva y el no sé qué de Marruecos, de Argelia, de no sé dónde. Cuando aquí nos sobra, pero el campo está en destrucción. Otro motivo más por el cual Italia se descojona de España. Como los ganaderos y agricultores no defienden lo suyo y se plantan enfrente del gobierno. Cierto es que sí han habido manifestaciones, pero cierto es que no han causado el efecto deseado. Tan solo ha habido una huelga, la de transportes, que estuvo a pique de poner a este gobierno de rodillas. A esto. Pero claro, los dineritos son muy malos, ¿eh? Los dineritos, la influencia y las amenazas. Sobre todo las amenazas. Y por eso se han desconvocado huelgas.
Otro motivo más que en Italia la prensa italiana se descojone del gobierno de España y de los manifestantes que no han sabido aguantar el chaparrón como su país vecino, que es Francia. Y te lo dicen muy claro, Francia, los franceses tienen más arrojo que el español. El español, con un poco de dinero o con un poquito de amenaza, se caga. Y en la realidad, esta es la cruda y triste realidad. Entonces, a todos aquellos que me... Hola, porque España, sí, España ha sido y fue. Y ahora no es ni la sombra de lo que era. Yo con esto no quiero enardecer a nadie, ni mucho menos. Pero lo que quiero es que abramos los ojos y que nos veamos a nosotros mismos cómo somos de cara al exterior. Porque yo te voy a decir una cosa. En nosotros mismos hay varias personas. Y tú dirás, ¿cómo? Sí. Está, ¿quién eres tú? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me ves tú a mí? ¿Cómo me ven todos? ¿Y cómo yo creo que me veis todos? Somos varias personas. Pues bueno, esto es un poco lo que le pasa al gobierno de España, de Pedro Sánchez, a los españoles de a pie, como tú, como yo, que somos muy Don Quijotes, esta es la realidad. Y no lo digo con complejo, porque yo siempre he sostenido que el español medio es muy inteligente, es muy inteligente. No sé si supera las medias europeas, no lo sé, pero yo te puedo decir que tengo esa corazonada. Tengo esa corazonada. Somos muy inteligentes. Y cuando nos ponemos todos a una, somos imparables. Por eso se está rompiendo la sociedad en España. Porque si todos vamos a una, el gobierno estaría de rodillas. Somos terribles. Somos verdaderamente terribles. Por eso, tanto hincapié en que el gobierno quiera dividirnos, separarnos, enfrentarnos, cabrearnos, porque 3 españoles que se pongan de acuerdo es un peligro potencial. Porque a cuál de ellos piensa más que el otro. Y como aparezca la frase del no hay huevos, apaga y vámonos, porque somos imparables. Pero, bromas aparte, la imagen dantesca que estamos dando fuera es horrible. Pero ojo, no solo el gobierno de España, sino la oposición. El Partido Popular, sí, el Partido Popular. De hecho, periódicos de izquierdas, cuidado con esto, de Italia, califican a Vox como uno de los partidos políticos más enteros, más sólidos de la política española. Periódicos de izquierda de Italia, señores. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Pero no pasa nada. Esto no te lo van a decir en La Sexta, porque te van a traer a la Macarena Mola esta, o la Mona, o Lona, o como se llame. O te van a traer al Évole, o al Ferreras, o si no, Federico Jiménez Los Santos diciendo sandecen en su radio. Porque se cree que es gracioso este señor. Pero bueno, no sé, se cree que es gracioso. En fin, aunque da buenas noticias, y es una buena radio, y yo admiro a Federico Jiménez Los Santos, pero a veces es muy payaso y debería de ir con mucho más profesionalismo, con más profesión, con más talante, como decía. Pero bueno, esto es una percepción mía. Así que como muchos de nosotros, canales de YouTube, y esto va por todos vosotros, todos los compañeros, y de buen rollo, no nos demos tantos golpes en el pecho cuando fuera el vecino nos ve como unos auténticos payasos. El gobierno de España es un mojón y la oposición es otro mojón, pero tal cual. Entonces yo creo que vienen elecciones, cuidado, mucho cuidado, porque aquí van a haber hostias como panes. Pero también te digo que van a intentar infiltrar a gente entre nosotros mismos para que salgamos a tortas. Por eso yo, antes de que ocurra,
No contéis conmigo para nada, señores. Para nada. Para nada. Ni colaboraciones, ni no colaboraciones. Aquí a este canal vendrá la gente que yo creo que realmente es persona cabal, auténtica. Pero si no me veis con fulano, ya ni preguntes. Porque ya he visto ya algún correíto. Puedes colaborar con este, puedes colaborar con el otro. No, no. Se da información. Es más, yo ahora mismo estoy para estar en la cama. O sea, te lo digo tal cual. Y necesito ya salir a dar estas noticias. Por otro lado, también agradecerle a Azucena que valiente ha salido aquí a pecho descubierto a dar noticias, el programa anterior. Gracias. Y gran canal. Os lo recomiendo. Pero os lo recomiendo de verdad. Azucena Luque, Top 10 Live. Sí, os lo recomiendo. Y que os suscribáis a su canal. Y vais a encontrar muchos paralelismos al 80% con este canal. Aunque luego hay un 20% que podemos diferir y somos diferentes en muchas cosas, pero hay un 80% que estamos muy compenetrados en ese ámbito. Así que, chicos, no tengo nada más que decir. Así que si queréis descojonaros del gobierno, pues bueno, leer prensa extranjera y os enteraréis qué es lo que tenemos delante de nuestras narices. Y bueno, yo me voy a tomar algo para la garganta o no sé si tirarme por el balcón, no lo sé. Y próximamente hablaremos del tema de Ucrania, del tema de Biden, de un desaguisado que hay ahí. Madre mía, madre mía. En fin, chiquitines, espero estar pronto por aquí y seguimos trabajando. Besitos. Hasta luego.